Bienvenidos a mi canal. La pregunta que hoy pretendo responder ya muchos se la han hecho con anticipación, específicamente en meses como febrero, marzo, abril, tal vez haciendo una hipótesis de cómo podría impactar el COVID-19 en las elecciones en el año electoral en general en Estados Unidos. A tan solo 2 meses que faltan para el 3 de noviembre, donde todos los estadounidenses se encontrarán en las urnas para definir quién será el próximo mandatario de Estados Unidos, pues ya se empiezan a aclarar un poco las partidas y los favoritismos en estas realmente atípicas elecciones que se están presenciando en Estados Unidos. Hay que decir que en este momento y ya pasadas las convenciones, tanto la republicana como la demócrata, ya están claramente los discursos fijados por Donald Trump buscando su reelección y también por el candidato demócrata Joe Biden. Ya las cartas están sobre la mesa y en este momento ya es un poco más fácil vislumbrar cuál ha sido el verdadero impacto del COVID-19 en estas elecciones que probablemente no solamente han marcado un cambio en lo que ha sido la campaña, sino también en lo que serán las elecciones y por supuesto quién va a dirigir este país. Así que bienvenidos todos a mi canal en esta oportunidad. El tema es tan polémico y tan crítico que hasta el uso del tapabocas se polarizó. El tapabocas que, de acuerdo con los científicos, con la OMS y con todos los que conocen del impacto del coronavirus, pues es el mecanismo más funcional para evitar y tal vez mitigar la propagación del COVID-19. Pero ya hemos visto que Donald Trump en varios de sus discursos ha dicho y ha cuestionado, es más, hasta ha criticado y se ha burlado de Joe Biden por utilizar el tapabocas. Esto nos deja ver un poquito de lo que ha sido el manejo del mandatario estadounidense ante la pandemia. Quien se ha negado durante meses a promover el uso de cubrebocas para combatir la pandemia de coronavirus, por fin pidió a los estadounidenses utilizarlo. El mandatario publicó en Twitter una foto suya con el rostro cubierto con un cubrebocas y consideró que utilizarlo es un gesto patriótico cuando no es posible mantener distancia social. Escribió en la red social que su país está unido en esfuerzo para vencer lo que llamó el invisible virus de China. Y hay que recordar que Estados Unidos es el país con mayor tasa de contagio en el mundo, superando los 6 millones de contagiados y ya se acerca a las 200,000 muertes. Vamos a empezar por algo, y es que Joe Biden entrega una imagen de empatía muy particular que Donald Trump definitivamente ya no entrega. Sin embargo, Donald Trump a su favor tiene que, en la mayoría de los casos, todos los mandatarios estadounidenses que buscan la reelección la logran. Pero ¿cómo están estos pulsos? Empecemos a revisarlo. En el discurso que Joe Biden entregó al finalizar la convención demócrata, se encontraron muchas palabras, muchas frases y sin duda alguna un gran contenido que llenaba los vacíos económicos, en seguridad social y sobre todo en salud que los estadounidenses estaban esperando. Fue un discurso muy tranquilo, muy calmado, casi que no intentando ser tan polarizante. El presidente actual ha oscurecido al país por mucho tiempo. Demasiada rabia, demasiado temor, demasiada división. Aquí y ahora yo les doy mi palabra. Si ustedes me confían la presidencia, voy a aprovechar lo mejor de cada uno de nosotros. Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad. Es hora que nosotros, el pueblo, nos unamos. Orilla contraria a lo que vimos en el discurso del presidente Donald Trump, quien durante toda su campaña lo que ha hecho es irse en contra de su contrincante, haciendo algunas aseveraciones que no propiamente están dibujando realmente lo que es la realidad y con algunas propuestas que realmente se quedan muy superficiales o realmente no son lo suficientemente sólidas a la hora de hablar de un discurso en campaña electoral. Estados Unidos no es la tierra envuelta en tinieblas, es la antorcha que ilumina el mundo. A ningún estadounidense que ha necesitado un ventilador se le ha negado, lo cual es un milagro.
un buen trabajo por el grupo encabezado por nuestro gran vicepresidente. Y no con esto estamos diciendo que el discurso de Biden fue el mejor discurso de la historia. Pues no, ya muchos han dicho que le faltó un poco más de exactitud en su discurso. Sin embargo, hay que decirlo, ha generado algo muy importante y es empatía. Y el favoritismo de los votantes sí que es importante, aunque a la hora del té en Estados Unidos quienes toman la decisión realmente es el colegio electoral. Nick Bryant, quien es un periodista con muchísima trayectoria en todos estos temas de la cobertura política en los Estados Unidos, aseguró que Biden durante toda la campaña ha sido un candidato deslucido y que de hecho todo el confinamiento se giró a favor de él. De hecho, en una columna que publicó en la BBC de Londres, aseguró que Biden sorprendió con su victoria, incluso en estados donde ni siquiera había hecho campaña. Y esto refiriéndose, por supuesto, a las primarias. Pero también ha dicho que Biden ha tenido muy a su favor todo ese ausentismo que ha provocado el confinamiento y que esto en últimas resultó ser favorable para no dejar a la luz pública todas sus debilidades. Los meses que ha pasado encerrado en el sótano de su residencia de Delaware le han aportado una útil capa de invisibilidad. El distanciamiento social incluso ha ayudado a neutralizar un tema que en el pasado puso en peligro su campaña: el ser inapropiadamente táctil con las mujeres. Un sobón. Bryant asegura que esta pandemia también favoreció a que se redujeran un poco las tensiones del Partido Demócrata y sin duda alguna que el acuerdo entre Biden y Bernie Sanders se logró de forma tranquila, sin tocar esos asuntos tan polarizantes de la izquierda radical. La campaña de Biden ya está previendo que, en efecto, el candidato demócrata va a perder algunos afectos de los más progresistas, pero que va a ganar los votos de aquellos mayores y jubilados. Y esto es muy importante y es una jugada bastante astuta, pues recordemos que en Estados Unidos la mayor parte de la población votante precisamente son los mayores y los jubilados. Además, esta es la población que más afectada y vulnerable se ha visto por el COVID-19. Así que ese mensaje de empatía que Biden puede dar será definitivo. No podemos olvidar que en 1972 Biden recién fue ganador y electo como senador. Su esposa Neilia y también su hija Naomi de 13 meses perdieron la vida en un accidente automovilístico en el que también se vio involucrado su hijo Beau Biden. Sin embargo, Beau sobrevivió. Desafortunadamente en el 2015 él perdió la vida luego de luchar con un cáncer cerebral. Y aunque sea algo muy cruel y muy amarillista, muchos expertos en este tema de las elecciones en los Estados Unidos reflejan que todo lo que ha tenido que vivir Biden ha resultado ser muy empático con muchas de las familias que hoy han perdido a sus seres queridos por el COVID-19. Algo que se aleja completamente de Donald Trump, quien insistentemente se ha encargado de subestimar todo lo que está sucediendo con la pandemia. Y hay que decir que no todo el Partido Demócrata es que esté muy feliz y muy dichoso con que Biden sea el candidato del partido. Sin embargo, consideran que cualquier opción es mejor que la reelección de Trump. Los estadounidenses están buscando un cambio o una continuidad. Cualquiera de estos dos escenarios es lo más viable en unas elecciones, pero Biden tiene, digamos que, las alternativas de doble filo para ganar. Por un lado, para los que buscan un cambio, por supuesto ven en Biden un cambio a los 4 duros y difíciles y emocionales años que ha dejado el gobierno del presidente Donald Trump. Pero para los que están buscando una continuidad, Biden en su discurso ha prometido reanudar y retomar todas las reglas, digamos que tradicionales, con las que normalmente el Partido Republicano y el Demócrata han gobernado a los Estados Unidos. Así que por partida doble hay quienes ya están asegurando que, de acuerdo a las expectativas de los estadounidenses, Biden podría ser esa mejor alternativa. Y entonces revisemos lo que significa Trump para estas elecciones. Sin duda alguna, aquel que representa esa élite estadounidense que ha priorizado la economía por encima de las muchas vidas que se han perdido en los Estados Unidos. Pareciera que todo está a favor en Estados Unidos de aquel presidente que busca su reelección. Pero ¿será el mismo escenario en el que está planteándose Donald Trump? Al parecer no, dicen algunos.
Hay que recordar que desde 1980 el único presidente que no logró la reelección en los Estados Unidos fue George Bush padre, quien se enfrentaba entonces a una severa crisis económica. Y aquí vamos a hablar de un aspecto muy importante que es la economía de los Estados Unidos. Sin duda alguna, esta pandemia ha dejado la mayor pérdida de empleos en la historia de este país casi. Y hay que decir que ya muchos han cuestionado el manejo que el presidente Trump le ha dado a la pandemia. Al parecer, por andar subestimando esta pandemia, es que esto le costará los votos de muchos estadounidenses. Tanto que muchos que respaldaban su candidatura, incluso personas de su base, ya no están tan convencidos de seguir respaldándolo, y muchos independientes definitivamente ya dijeron que no votarán por él. Pareciera que la garantía de la reelección de los mandatarios en Estados Unidos es una economía fuerte, una economía sólida, algo que en este momento, sin duda alguna, Estados Unidos no tiene por cuenta del COVID-19. Esta pandemia ha dejado grandes heridas y cicatrices que tardarán años en sanar por cuenta de la pandemia, y Donald Trump no se está enfrentando a un escenario nada sencillo en términos económicos. Por ende, al parecer, esta reelección no va a ser igual a las otras. Muchos han considerado que este choque económico no se veía en Estados Unidos desde la Gran Depresión, y esto ha llevado a que muchos votantes blancos sin estudios retiren su respaldo al mandatario. De hecho, antes de iniciar la pandemia, Donald Trump estaba 31 puntos por encima en favoritismo en este segmento de población. En este momento está por debajo de los 10 puntos. Además, hay que decir que un gran número de votantes que estaban casi que asegurados para Trump retiraron su apoyo después de ver el manejo que este le dio a las protestas que se desataron por el asesinato de George Floyd. La agencia turca de noticias Anadolu hizo un interesante análisis con dos grandes conocedores de la política estadounidense. Por un lado, con Kadir Ustun, el coordinador de Washington para la Fundación de Investigación Política, Económica y Social, y también con Göktürk Tuysuzoglu, quien es miembro de la Facultad del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Gerson. En este análisis señalan que será Donald Trump quien recibirá los efectos más dramáticos del coronavirus, pues se encuentra en una tensión electoral, esto debido a todo lo que está sucediendo con el sistema de salud y también por las tensiones que ha tenido con algunos gobernadores. No es difícil predecir que en Estados Unidos, que experimentaba antes del virus uno de los mejores periodos económicos en la historia y donde se han perdido 33,2 millones de empleos debido a la crisis, los millones que perdieron sus empleos no podrán regresar a sus trabajos de inmediato. Los problemas económicos que se vivirán por el desempleo serán la mayor desventaja para Trump. Aseguran que antes de la pandemia, Donald Trump tenía definitivamente garantizada la reelección en los Estados Unidos, pero que en este momento lo que está sucediendo en la economía, como el costo en la cantidad de vidas que se han perdido, lo llevarán o probablemente lo acercarán al fracaso. Y no es que estén muy seguros del futuro de Joe Biden, pues dicen que está muy fragmentada la decisión y la imagen que tiene este candidato en los demócratas, pero que entre Trump y entre Biden, parece que Biden es el menos peor. Javier Garay, quien es docente de la Universidad Externado de Colombia y también investigador invitado de la Universidad de California en Los Ángeles, aceptó mi invitación para participar de esta reflexión y aquí está su opinión. Aunque superficialmente uno podría pensar que va a tener un gran impacto dependiendo de cuál va a ser el desempeño o cuál ha sido el desempeño del gobierno federal en este momento para responder ante la pandemia, yo creo que la verdad está limitado por el grado de polarización y radicalización que atraviesa Estados Unidos en este momento. Me explico. Los republicanos que están a favor de Donald Trump y que lo han seguido son unos republicanos específicos que tienen una visión catastrofista de lo que está sucediendo, que tienen una visión casi que existencial sobre el resultado de las elecciones, y por lo tanto para ellos el desafío o el peligro es la llegada de lo que ellos denominan el socialismo a la Casa Blanca, y frente a ese temor no importa cuál sea el resultado específico en el manejo que haya tenido el gobierno de Donald Trump frente a la pandemia, igual votarán por él.
Por el otro lado, los demócratas también tienen una visión existencialista en la que se considera que la extrema derecha, el nazismo o el fascismo están en el poder en este momento en la Casa Blanca y por lo tanto hay que arrebatarle ese poder y que llegue una persona, aunque no creo que estén muy contentos que sea Biden, igual sí hay una visión sobre la necesidad de llevar a alguien diferente a la Casa Blanca. Esto entonces me lleva a pensar que las cosas no necesariamente van a cambiar como resultado de la pandemia, sino que lo que han hecho es ratificar aún más la posición que muchos ya tenían. Faltaría ver es qué pasa con los indecisos, falta ver con las personas de los swing states, personas independientes, personas que tienen una visión menos catastrofista de la política, cuál va a ser su visión. En ese caso yo creo que todo depende de la vacuna y si realmente se implementa, si llega y si Donald Trump puede presentarla antes de las elecciones. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar el próximo 3 de noviembre? A mi parecer, con las elecciones más atípicas de la historia de los Estados Unidos. De acuerdo con la ley de 1845 que fijó los parámetros para la elección del presidente, el presidente de los Estados Unidos debe elegir el martes siguiente al primer lunes de noviembre cada 4 años. Y para cambiar esta norma se requeriría de un acto legislativo aprobado por el Congreso, por las mayorías tanto de la Cámara como del Senado, para que esto pudiese realmente cambiar. Por supuesto, veremos el famoso voto por correo. De acuerdo con Pew Research Center, el 66% de los estadounidenses no se sentían muy cómodos yendo a un centro de votación en la actual crisis de salud pública por cuenta del COVID-19. Pero los estados se han visto en la obligación de incentivar el voto por correo para evitar que la propagación del COVID-19 continúe en sus localidades. Algunos estados como Washington, Oregon y Colorado ya han implementado este voto por correo que ya está funcionándoles bastante bien con la aceptación de la gente. Sin embargo, algunos estados como California están implementando la entrega del tarjetón de forma anticipada para los ciudadanos que lo soliciten. Los ciudadanos que quieran dar su voto anticipado o que lo quieran dar por correo van a tener que presentar un argumento bastante sólido como excusa para no ir presencialmente a las urnas. Entonces veremos el voto adelantado, el voto por correo y el voto presencial. Esto, sin embargo, parece que ya empieza a tener una tendencia. De acuerdo con una encuesta de CNN, el 34% de los votantes registrados prefiere el voto por correo. Esto marca una fuerte diferencia, una diferencia del 24% ante las elecciones del 2016, pues no estaban muy convencidos de ese voto por correo. Pero este voto por correo no es algo novedoso. Ya muchísimos militares han utilizado en otras oportunidades este mecanismo en el que votan a través de la vía postal y algunos ciudadanos han tenido que utilizar este mecanismo presentando una excusa válida para no asistir de manera presencial a las urnas. Por supuesto, este año se tuvo que ampliar mucho más su capacidad, una capacidad que el presidente Trump ha cuestionado severamente, cuando él, en oportunidades anteriores, también ha utilizado este mecanismo, así como lo ha hecho su esposa. El voto por adelantado consiste en que algunos estados ya le piden al colegio electoral que le entregue algunos tarjetones para poder anticiparse a las elecciones oficiales. Algunas personas tienen solamente un periodo de tiempo muy específico para poder ejercer su derecho al voto bajo esta modalidad. Y ante este panorama, ya algunos estados se están preparando y este 18 de septiembre inician con este tipo de votación. De esta manera ya las cartas están sobre la mesa, están un poco más claras que hace algunos meses. Sin embargo, cualquier cosa puede pasar en los Estados Unidos. Por eso, para Biden, cualquier resbalón puede ser caótico y llevarlo al fracaso en los votos populares. Sin embargo, a Trump no hay que subestimarlo para nada, pues ha sido el mandatario que más dificultades ha logrado sobrellevar y también a las que ha logrado sobrevivir, así que cualquier sorpresa podrían darnos estas elecciones. Todo queda en manos del colegio electoral, ya veremos qué resultados nos deja ese 3 de noviembre, ya que probablemente este colegio ejecute lo mismo que sucedió en el 2016, cuando no quedó definitivamente quien ganó por el voto popular, que en ese momento fue Hillary Clinton, sino que el colegio le otorgó la victoria a Donald Trump. Lo que queda claro es que al mandatario estadounidense el subestimar la pandemia le está costando caro.
Si llegaste hasta aquí, te doy las gracias y te invito a suscribirte en mi canal, por supuesto, y dejar tus comentarios, darle like a este video o no me gusta, compartir, no, bueno, lo que tú quieras. Lo importante es que me dejes saber qué opinas sobre este tema. ¿Cuál crees que de los dos candidatos, entre Trump y Biden, es el más positivo para los Estados Unidos? Espero tus comentarios y por supuesto sígueme en redes sociales en donde estoy como @macamisánchez. Nos vemos la otra semana y de nuevo bendiciones para todos. Chao.